Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Raidan, nos habla de sus terribles secretos familiares que tenemos en nuestros hogares. A veces la fortuna inexplicable que tienen ciertas familias tiene un origen siniestro y perturbador que no tiene nada que ver con la suerte o herencias, y a veces tiene un precio muy alto. Los dejo entonces con el secreto más grande de mamá. Vivía en el ático. Esta historia viene directamente de la boca de mi padre. Su madre era cantante en Las Vegas y probablemente era una de las mejores. Nunca supe mucho de su infancia. Nos dio lo mejor mientras crecíamos y nunca pidió nada a cambio. Nunca hicimos preguntas porque, bueno, cuando creces bien, ¿qué sentido tiene, sabes? Así que la infancia de papá era un misterio para mí hasta ayer. Papá descubrió que tiene un tumor cerebral hace unos meses. Es inoperable. Habíamos estado bebiendo juntos, sentados junto a la fogata, mientras mis propios hijos corrían por la oscuridad de nuestro patio, jugando y riendo. No sé por qué me contó todo esto. Tal vez no quería morir con el secreto. Aún así, tengo toda la fe en lo que sigue es cierto. Esta es la historia desde su punto de vista. El siguiente audio lo grabé mientras me la platicaba en la fogata. Mi mamá siempre había sido hermosa, desde mi primer recuerdo. Solo recuerdo pensar en lo absolutamente maravillosa que siempre lucía. Las cejas siempre perfectamente depiladas, la piel tan suave como la de un bebé, el lápiz labial rojo brillante y nunca manchado, pasara lo que pasara. Por supuesto que la belleza no la convirtió en una buena madre. El amor te hace una buena madre. Y creo que ella nunca tuvo amor para nadie fuera de sí misma. Sinceramente, mi hermana Tara y yo no éramos sus hijos biológicos. Su propia hermana había dado a luz a gemelos a una edad muy temprana. Murió poco después del parto debido a una complicación de la operación. Mamá no tuvo más remedio que acogernos bajo su tutela. No quería hacerlo. Sin embargo, sabía que podría demandar al hospital por mala práctica contra su querida hermana y ganar mucho más fácilmente si nos acogía. Parecía que necesitaba el dinero y supongo que así era. Ella ganó, por supuesto. Después de aquello, mamá tuvo un golpe de mala suerte que la persiguió allá donde fue durante los primeros años de mi vida. Le costaba encontrar trabajo, y algo me decía que sabía que envejecía deprisa. Sabía que estaba volviéndose vieja y lo odiaba. Parecía que cuanto más desesperada estaba, peor le iban en las cosas. Entonces, de repente, cuando yo tenía unos 9 años, todo mejoró. Mamá era feliz. Estaba más hermosa que nunca. De repente, teníamos esta casa que era increíble. 3 pisos, con una gran escalera y más habitaciones de las que jamás necesitaríamos. Mamá tenía un trabajo fijo en un casino muy popular, cantando en el escenario de su bar. Puede que eso no sea gran cosa ahora, pero en aquella época era como ser una verdadera estrella. Había fiestas, muchas fiestas. La gente más glamorosa de aquella época, de aquel lugar, venía a nuestra casa. Por supuesto, aunque parezca que nuestra infancia fue grandiosa, en realidad estuvo muy alejado de eso. Pasaban cosas entre bastidores que nadie nunca hubiese podido imaginar. Mamá nunca mostró ningún tipo de afecto hacia nosotros que no fuera para asegurarse de que todo el mundo pensara que era la madre perfecta. Cuando nos miraba, no había amor en sus ojos, ni odio, ni tristeza. Solo estaba un vacío. Estábamos ahí y la única vez que nos prestaba atención era cuando estorbábamos. No se nos permitía salir de nuestras habitaciones más que para comer, bañarnos o jugar fuera. Teníamos una niñera que nos educaba en casa. ¡Demonios! Nunca pisé una escuela de verdad hasta el final de mi adolescencia. Había habitaciones en las que no se nos permitía entrar. Y luego estaba el ático. Nunca se nos permitió acercarnos a ese lugar. E incluso ahora, creo que tenía una buena razón para mantenernos alejados.
Empezó un año después de mudarnos a la casa. La risa, risas oscuras y malvadas, como nunca había oído antes. Empezaba en mitad de la noche y duraba hasta casi el amanecer. No era fuerte, pero siempre parecía que estaba justo en tus oídos. Contar de esto a mamá era inútil. La niñera también lo oía, pero parecía estar de parte de mamá. Supongo que lo comprendí. No vayas contra quien te paga. A veces era tortuoso, casi imposible de ignorar, pero uno aprende con el tiempo, supongo. Entonces, algo bajó de ahí, solo por la noche, solo cuando mamá dormía. La primera vez que vi algo tenía probablemente unos 10 o 11 años. Me levanté en medio de la noche para ir al baño, que estaba justo al otro lado del pasillo. Sin embargo, al final de ese mismo pasillo estaba la puerta del ático. Todos los días permanecía cerrada, con llave. Esa noche estaba abierta y algo estaba en medio dentro de la puerta y medio afuera, a la luz del pasillo. A pesar de la luz, era negro, negro como la oscuridad, negro como la muerte. Ojos blancos adornaban el rostro, demasiado grandes, demasiado separados, ningún otro rasgo, solo esos ojos blancos y abiertos, viéndome, sin ver nada. La risa que también conocía salió de ella a pesar de que no tenía boca. Permaneció allí largo rato antes de volver a esconderse detrás de la puerta, que se cerró con un clic. Se lo dije a mamá, se lo dije a la niñera, se lo conté a Tara, se lo conté a los desconocidos de las fiestas. Nadie me escuchaba y así siguió. Durante más tiempo del que me gustaría contar, esa cosa me aterrorizó. Por la noche, se paseaba por la casa. A veces se quedaba en la puerta abierta y miraba. Otras noches se paraba sobre mi cama, mirándome con esos ojos horribles. Me acariciaba la cara con sus asquerosos y largos dedos que olían a leche cuajada. Es algo con lo que nunca se aprende a vivir o se puede ignorar. Cuando cumplí 12 años, mamá empezó a tener menos trabajo. Nuestras fracturas se retrasaban y luego se enteró de que estaba embarazada y perdió su trabajo por completo. Estaba hecho un desastre. Recordaba haberla visto llorar cuando era pequeño, pero nunca después de que las cosas empezaron a mejorar. Entonces comenzó a llorar todo el tiempo. Recuerdo haberla oído hablar con la niñera de que quería abortar. Unas noches después, la vi subir al ático. Solo la había visto una vez, con una joven de una de sus fiestas. Volvió a bajar con una expresión mucho más ligera. Al día siguiente, nos anunció que seguiría adelante con su embarazo. Las deudas se pagaron. Mamá optó por quedarse en casa. La niñera lo hizo todo por ella. Incluso dio a luz en casa. Una niñita. Sin embargo, así nomás se fue. Mamá contaba a todas sus amigas que había dado en adopción a su bebé a una pareja mayor del norte. Pero yo sabía que no era así. La vi llevar a la recién nacida llorando al ático. La noche después de que ella naciera, oí los llantos, los gritos, el silencio y después las risas. Mamá consiguió un nuevo trabajo en un casino aún mejor y así todo parecía normal. Ella trabajaba, las fiestas se reanudaron, el monstruo de la risa se quedó en su sitio. Me sentí tan egoísta por ello, pero en cierto modo me alegré por lo que hizo. Podía volver a dormir, podía volver a comer. Me sentí normal por primera vez en años. Y luego volvió y fue mucho peor. No se quedó ahí. Hablaba sin una puta boca. Dijo cosas horribles, cosas que nunca le repetiría a nadie. Los ojos miraban fijamente mientras las palabras escapaban, arrastradas de ninguna parte que yo pudiera ver. Entonces quise morir. A los 14 años quería que todo terminara. Como nadie me escuchaba y a nadie le importaba, empecé a actuar. Empecé escapándome en la mitad de la noche. Me iba hasta las 3 o 4 de la mañana. Al principio, solo salía a caminar. No vivíamos muy lejos de muchos bares, restaurantes y tiendas. Lugares donde se reunían los chicos. Esos mismos chicos me metieron en la bebida y el tabaco, entre otras cosas. Mientras tanto, las cosas iban mal para mamá otra vez.
Habían contratado una cantante mucho más joven. Incluso con su suerte se le notaba la edad. Parecía desesperadamente deprimida todo el tiempo. La última noche que vivimos en esa casa, salí a hurtadillas como lo hacía normalmente. Me asomé por la puerta, pero no me encontré con la tranquilidad normal. Oí llantos al final del pasillo, de la habitación de mamá. Pero no era su voz la que lloraba. Era la de la niñera. Luego oí un golpe y el silencio. Cerré la puerta lo suficiente para poder ver por la rendija cómo mamá arrastraba el cuerpo inconsciente de la niñera fuera de su habitación, por el pasillo, hasta la puerta del ático. La cerró tras de sí y escuché el ruido sordo de la mujer inconsciente arrastrada escaleras arriba. Entonces lloré. Sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Esta vez, sin embargo, no se oyó nada en el ático durante un rato, hasta que oí la voz de mamá. Le gritaba a alguien. Gritaba entre lágrimas. Unos pasos frenéticos bajaron por las escaleras del ático hasta el pasillo. Cerré la puerta lo más silenciosamente que pude y me puse de puntillas hacia la cama. Fingí estar durmiendo mientras mamá se asomaba, solo por un momento, antes de cerrar la puerta en silencio tras ella y volver corriendo frenéticamente por el pasillo. Hubo silencio durante un rato, pero no me atreví a moverme. Esta vez no se oían risas desde el ático, y recuerdo que me pregunté si algo habría salido mal. Entonces olí el humo. El resto de la noche pasó muy rápido. Todo el pasillo estaba lleno de llamas. La puerta del ático estaba abierta de par en par, y aquella cosa negra estaba de pie en el umbral. Incluso con la brillante luz de las llamas, seguía siendo negra y sin rasgos. Un grito horrible e inhumano salió de algún lugar dentro del monstruo. Me apuntó mientras gritaba, pero empecé a correr antes de que pudiera ver si realmente me perseguía o no. Miré hacia la habitación de mamá, pero ya no estaba. Su cama matrimonial y el dosel que la cubría estaban envueltos en llamas. Corrí a la habitación de Tara y la desperté. Desde ahí, bajamos lo mejor que pudimos por la ventana de su habitación, ya que las escaleras estaban en el otro extremo del pasillo, donde las llamas eran más intensas. Esa noche, arrestaron a mamá. Incendio provocado fue el único cargo. Supusieron que los 3 cuerpos del ático habían perecido en el incendio. Sin embargo, eran otros tiempos. Nadie creía que ella pudiese haber sido capaz de eso. Después de todo, era una mujer. Era una mujer hermosa. Supusieron que demasiado tonta como para provocar un incendio. ¿Te lo imaginas? La dejaron ir, pero murió solo unos meses después. Simplemente se marchitó. Ni siquiera creo que los médicos de hoy pudieran explicar eso, aunque estoy seguro de que le pondrían una etiqueta, pero solo sería para ocultar su propia incompetencia. Simplemente no había explicación. Cuando mató a esa cosa, su ausencia se la llevó. A pesar de que esa cosa está muerta, sigo despertándome en la mitad de la noche, esperando verla de pie junto a mí. Esos ojos anchos y blancos mirándome fijamente, abultados, la risa saliendo de la nada. Fue aquí cuando terminé de grabar. Recuerdo que esa misma noche le pregunté a mi padre si tenía miedo de morir, y él me dijo que no, que él no tenía miedo de morir. Había tenido una vida plena, con hijos, y en realidad se sentía muy afortunado y no le tenía miedo a la muerte. Lo único a lo que le tenía miedo era lo que le pudiese estar esperando del otro lado.